la extensión, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. La otra cuestión es que mañana ustedes van a trabajar con Ernesto la propuesta de lo que para nosotros es el eje central del trabajo con ustedes, que es la práctica vivencial de extensión rural, que obviamente, dada la situación de pandemia, no podemos hacer actividades presenciales en territorio, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a hacer de manera virtual, o sea, ustedes conformando grupos van a empezar a interactuar con distintos actores de los territorios y van a empezar a contrastar mediante varias entrevistas que van a ir haciendo esos actores con los cuales vamos a pasar contactos, o bien también estamos abiertos a propuestas que ustedes nos quieran hacer de trabajo. Y entonces ustedes van a ir, la idea es ir poniendo en diálogo lo que vamos viendo en las teorías e incluso en las prácticas, que en realidad son teóricos prácticos los que hacemos. La idea es que ustedes en este aprendizaje vayan contrastándolo con lo que van a ir interactuando desde el territorio. Entonces, es poner en diálogo justamente eso, ¿sí? Que no sea una bajada transferencista de nosotros, los docentes, hacia ustedes, sino que también ustedes tengan la posibilidad y la oportunidad de dialogar en los territorios. Porque ya vamos a comentar, además, que entendemos por territorio y toda la cuestión. Pero un poco nuestra apuesta es en ese sentido. Ojalá, no sé quién lo dice, capaz que antes de fin de año y antes del cierre de la cursada podamos, sueño siempre, creo que todos soñamos con hacer un viaje a algún territorio y también poder hacer esencial. Pero si no lo podemos hacer, bueno, este año para ustedes como para todos es nuevamente el desafío de seguir de esta forma, ¿no? Virtual y en el contexto de la pandemia. Entonces, bueno, tratamos entre todos, todas en estas circunstancias, sacar, no sé, tratar de sacar lo mejor de cada uno, de cada una, para, bueno, hacer frente a esta situación, ¿sí? Entonces, mañana con el profe Abdo, él les va a presentar, ustedes de todas maneras la pueden ir leyendo a lo que es la práctica vivencial, volvemos a decir, esta vuelta es virtual, en el Moodle, está ahí, ¿sí? Además de estar el cronograma de cursado, donde están las fechas de los parciales y toda la cuestión, está también la práctica vivencial. Entonces, con Ernesto mañana van a trabajar eso. La idea es que, como les dije la vez pasada, ustedes vayan pensando con quiénes van a formar grupo y que tengamos los grupos ya conformados para la semana siguiente, ¿sí? Bueno, en ese sentido también, y acordando ya para la semana siguiente, también nosotros lo vamos a ir contactando. Si ustedes tienen propuestas, nos las hacen llegar, y si no, nosotros vamos a contactar con experiencias de trabajo en el territorio de extensión y desarrollo, ¿sí? Si hay alguna pregunta hasta ahí sobre esto. ¿El límite sí, de la cantidad de chicos en el grupo, de cuánto debe ser? Mira, ahora todavía no lo hemos podido definir con el propio, porque no sabemos en definitiva cuántos exactamente van a ser ustedes, ¿sí? Claro. Por un poco la participación del otro día, estimamos que van a ser 100, hay más de 120 inscriptas, o sea, la idea es llegar a definir exactamente la cantidad de estudiantes para armar los grupos, ¿sí? Por lo pronto comiencen pensando en grupos de al menos 6, por lo pronto mínimo va a ser 6, ¿sí? Después les vamos a dar la cifra total, pero váyanse reagrupando por lo menos de a 6, 8 personas, ¿sí? Venía, profe, gracias. Profe, bueno, y la idea... Sí, adelante. ¿Qué tipo de propuesta dice usted? O sea, como que Pues, supónganse, ustedes varios están en territorios, por ejemplo, recuerdo un grupo que está en el Galpón, en Joaquín B. González, y que incluso algunos ya tenían contacto con algunos técnicos, por decir, ¿no? Que habían trabajado, incluso me acuerdo un compañero que decía que había trabajado incluso con algunos extensionistas y nombró a algunos extensionistas que estaban en Joaquín B. González. Por ejemplo, también está Cabrera, que su
sus padres son extensionistas y que hacen un trabajo muy bueno. Después está Enzo, por decir, no quiero olvidarme, estoy citando algunos ejemplos, ¿no? Enzo, que está en una zona guaraní y que seguramente ahí sé que hay propuestas de trabajo de extensión, ya sea por instituciones del Estado o por organizaciones no gubernamentales. Probablemente alguno de ustedes esté vinculado a los grupos CREA, ¿no? Los grupos de consorcios experimentales de extensión rural, que son ya trabajos con empresarios. O sea, si es que los tienen, y si no los llegaron a tener, nosotros le vamos a acercar propuestas, ¿sí? Para que ustedes tratar de ver por afinidades o por la temática o lo que fuera, que elijan con libertad las distintas propuestas. Lo mismo las chicas de Jujuy. Hay una compañera que es de Suripugio. En Suripugio hay experiencias de trabajo, tanto, me acuerdo en alguna época era un trabajo, yo incluso conocí a algunas dirigentes allá lejos y hace tiempo de las mujeres rurales, pero hay trabajos, no sé si estará la Red Puna como organización, en la Quebrada de Humahuaca está Cauqueva, digo, como no gubernamental, pero también desde el Estado están las agencias de extensión en la Pune Jujuy del INTA La Quiaca, y que también está en la Secretaría de Agricultura Familiar, digo, por dar ejemplos, ¿sí? Entonces, la compañera de San Luis, a lo mejor ella tiene alguna propuesta y estaría re bueno que ustedes se puedan sumar a una propuesta con la compañera de San Luis y poder interiorizarse ustedes mismos de la realidad de San Luis, ¿sí? Digo, está abierto a todas las posibilidades, ¿sí? ¿Quedaría más o menos claro? Bien, profe. Bueno, respecto a otra cuestión, ¿cuál es la idea? También les quería anunciar. La semana que viene vamos a tener el martes una clase sobre la problemática socioproductiva, que la van a ver en el programa, ¿sí? Del país en general vamos a tomar, pero sobre todo vamos a tomar la región NOA y en particular, bueno, la provincia de Salta. La idea es que el día miércoles de la semana que viene, el miércoles 1 de septiembre, nosotros hemos convocado a la realización de un panel, donde ustedes van a tener la posibilidad de, que ya lo vieron los compañeros que ya cursaron, compañeras, de interactuar con representantes de los distintos tipos sociales agrarios, ¿sí? O, digamos, de los sectores, de los sujetos sociales, ya vamos a ver las terminologías. Entonces, la idea es que a las 5 nos juntamos para terminar de definir algunas cuestiones que la van a trabajar con el profe Abdo respecto a la cuestión operativa y de la PBER. Pero a las 6 de la tarde vamos a tener el panel. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos tampoco abusar del tiempo de los productores y tenerlos 3 horas en un Zoom, y porque además muchos de ellos en ese horario estaban, o sea, a las 5 de la tarde es tan complicado y podían muchos de ellos a las 6. Este panel lo vamos a compartir con los estudiantes de METAM, de Extensión Rural, también ellos se van a sumar como estudiantes al panel. No, la idea ¿cuál es? Que ustedes, nosotros le estamos pidiendo a los productores que se presenten, productores y productoras, porque la idea es tener equidad de género también, ¿sí? Entonces, que se presenten, que digan qué tipo de productores son, cuáles son sus actividades productivas, y que al mismo tiempo nos cuenten las problemáticas, ¿sí? Y también las organizaciones en las cuales están insertos, ¿sí? Entonces, lo que le vamos a pedir a ustedes justamente es que no se queden mudos, que no se queden callados, sino que aprovechen esta instancia como para entrar en diálogo con los productores. Para los productores, qué mejor que ustedes les hagan preguntas, ¿sí? Que interactúen con ellos. La idea es que cada uno de los panelistas, entre 10 a 15 minutos, cada uno exponga y que después ustedes puedan preguntar, ¿sí? Esa es la propuesta del panel, ¿sí? Porque queremos también, desde esta posibilidad, que antes lo hacíamos presencial, por suerte siempre tuvimos respuesta de distintos sectores y venían a la universidad y entraban en diálogo con los estudiantes, ¿sí? Ahora es virtual. Entonces ya tenemos confirmada la presencia de los panelistas y bueno, la invitación es a que
lo pongamos, pongamos en diálogo eso, ¿sí? ¿Estaríamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, yo no sé si ya me han puesto, si ya me pusieron como hospedante, vamos a tratar ahora de dar inicio a la clase, ¿sí? Espero que tengamos suerte. Hasta ahora no me contestó, pero espero, a ver, vamos a tratar de compartir pantalla, si es que puedo compartir, significa que ya me dejo de hospedante, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra consulta que me quieren hacer? Ahí ¿están viendo la pantalla? Todavía no, profe. No, todavía. Ah, significa que no me puso de hospedante todavía. Aguántenme que lo voy a hablar, porque lo que pasa es que ellos empiezan a habilitar las aulas y a veces tardan. Lo voy a llamar, aguárdenme en un cachito, ¿sí? No, que sé qué pasa, que no me atiende, todavía ni vio el mensaje. Lo voy a llamar al otro encargado del Zoom. ¿Qué le vamos a hacer? Son los tiempos estos que hay que ajustarse a todos. Siempre son muy cumplidos los horarios, pero no sé qué pasó esta vuelta. Ninguno me contesta. Primera vez que me pasa que demoran tanto. Aguárdenme. Qué bajón, no sé qué está pasando. ¿Les ha pasado ya con alguna asignatura que les tardaron de habilitar? Con la de Fruity pasa lo mismo, profe, a veces le demoran en ponerla de hospedadora. Pero imagínense, estamos ya a 20 minutos del inicio. Yo le mandé 10 minutos antes del inicio que me habilitara la pantalla. Y si no, lo que puedo hacer es crear yo una clase y nos vamos nos enganchamos ahí. Aguárdenme en un cachito, porque si no me responde, voy a crear yo un Zoom y nos vamos enganchando desde ese Zoom. ¿Sí? Profe, pero creo que no hay problema si usted presenta una pantalla, porque sí, o sea, yo pongo acá la opción de compartir si sale, digamos. No, porque mira, yo quiero compartir pantalla. Cuando vos no estás de hospedador, no me deja. ¿Querés que, a ver, nunca me deja?
A ver. Ah, mira, qué raro. A ver, Franco. Vamos a volver a intentar. Porque qué raro que no me salga el PowerPoint. Intento. Vamos a intentar. Voy a cerrar cosas que tengo. ¿Sí? Sí, profe, pero yo creo que no hay nadie, o sea, la dejaron como sala abierta, digamos, no hay necesidad de un operador. Bueno, vamos a ver entonces, ¿sí? Ahí ustedes me van a avisar si podemos, ¿ok? Intento Ahí está, yo. Ahí se ve, profe. Ahí se ve, ¿Ahí se profe. ve? Bien. Ahí va apareciendo el power. Está abriendo el Power de sujetos sociales, profe. Buenísimo. Ábralo, profe, ábralo. De 10. Ahí ya lo voy abriendo de nuevo. Ahí. No, profe, no se ve Ahora solamente la tiene que lista. poner, profe, usted abra primero el Power en su computadora y después pone compartir pantalla y elige la ventana que quiere compartir, digamos. Está abierto. Pero Claro, no está claro, compartiendo la pantalla del Power, profe. Claro, usted tiene que, deje de compartir y una vez que usted ya tenga abierto el Power, ahí elige la opción del Power, la ventana del Bueno, Power. bueno, perfecto. Ahí vamos a hacer de nuevo, entramos de nuevo, ¿ok? Hay una opción que dice, profe, cuando usted pone en compartir, hay una opción que dice pantalla, entonces ahí yo creo que comparte todo, digamos. Compartir pantalla, a ver ahí. Ahí, Ahí, profe, ya se ve, ahí se ve de ya. 10, de 10. Bueno, muchas gracias. Como decimos con el gaucho, ustedes nos va a sacar en algún momento bueno el tema este. Bueno, ¿cuál es la idea? Yo les quería presentar en términos generales, ahora se puso negro porque intenté, en términos generales el programa, ¿sí? Acá, como les dije, invertimos las clases y la unidad 1 en el programa es sujetos sociales agrarios, ¿sí? Esa es la unidad 1. Lo que vamos a ver hoy, vamos a comenzar a ver entre hoy, la clase del martes y también el panel, juntos con lo que van a ir ustedes complementando la PBER, es toda la unidad que se refiere a los sujetos sociales. Y acá ustedes ya van viendo, ¿sí? Aparecen, ¿quiénes son los sujetos sociales? Los productores, sobre todo, ¿sí? Pero también vamos a ver a los actores institucionales. La unidad 2 del programa es extensión rural, o sea, lo que empezamos a ver en la clase pasada y que vamos a continuar viendo en otras clases, porque todavía nos faltan, empezamos a abordar la conceptualización de extensión rural, los conceptos fundamentales, pero todavía nos falta ver las distintas modalidades de extensión. O sea, estamos ahí con una aproximación, pero todavía tenemos que profundizar un poquitito más, ¿sí? Hay una tercera unidad que tiene que ver, y acá aparece este señor que yo les menciono siempre, Paulo Freire, ¿no? Y lo ponemos siempre porque para nosotros es como, es el maestro en todo el tema de la educación, y sigue siéndolo. Hay obviamente un montón de maestros y maestras a nivel de lo académico y de la producción, pero bueno, Paulo Freire sigue siendo
un actor relevante en nuestra formación y nuestra mirada de la extensión. Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con la extensión como proceso educativo, ¿sí? Esa es otra unidad y ahí vamos a ver cómo aprenden los adultos, vamos a ver todas las concepciones sobre el tema de extensión. Y vamos a ver todo lo que es el carácter educativo de la extensión. Vamos a trabajar también todo lo que significan, porque van a ver ustedes que es fundamental, y lo planteamos en varias definiciones, plantearon los autores que citamos, que todo acto educativo, ¿no?, requiere la participación de todos los involucrados en ese acto educativo. Entonces nosotros los extensionistas trabajamos para lograr la participación de los productores con algunas técnicas, y vamos a trabajar los métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? ¿Qué métodos de enseñanza-aprendizaje? Vamos a trabajar desde la extensión rural. Entonces vamos a ver que hay métodos que son individuales, o sea, es la visita a la finca, al establecimiento de los productores, está la visita a la agencia o a la oficina de extensión, y también están los métodos que son de carácter masal, ¿sí? O sea, que tienen que ver con el uso de la radio, la televisión. Hoy en día también tenemos justamente, a partir de todo lo que significó la pandemia, pero que también es previo, todo lo que significa el uso de Internet también en la extensión, ¿sí? Entonces, pero sobre todo, vamos a profundizar y mucho sobre los métodos grupales. Seguramente ustedes, sin darse cuenta, estuvieron ya participando de métodos grupales de extensión. Más de uno de ustedes, más de una, hicieron visitas, por ejemplo, al INTA, donde les han hecho demostraciones de métodos o de resultados, ¿no? Que siempre, organizado por algunas materias y organizados por técnicos del INTA, han ido a visitar algunas experiencias o prácticas concretas y guiados por el equipo del INTA que ha trabajado ciertas metodologías, propuestas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso forma parte de los métodos grupales. Acá lo que van a ver también es, en la otra unidad, que es unidad 5, todo lo que tiene que ver con planificación. ¿Sí? Y acá nos vamos a meter en el mundo de los proyectos, la planificación participativa y todo. Algunos de ustedes han cursado seguramente o están por cursar la optativa, que es proyectos, que es el que la da el profe Faraldo, que también está el profe Colina, el profe Rodríguez, pero bueno, básicamente el que está con más fuerza es Faraldo. Y ahí vamos, pero algunos la cursan y otros no, pero vamos a trabajar un método específico que es la planificación por objetivos o marco lógico, ¿sí? Entonces vamos a ver todas las instancias desde el diagnóstico, que en realidad lo van a empezar a ver el mañana mismo con Ernesto, una partecita de lo que es diagnóstico para poder empezar la PBER. Pero van a ver todo lo que es formulación de proyectos y también la evaluación y seguimiento, ¿sí? Y finalmente vamos a ver la extensión rural en la Argentina y el mundo. A ver, esta es la secuencia del programa, y como siempre decimos, y lo van a ver en planificación, la planificación de la asignatura de ninguna manera es lineal, porque siempre vamos a ir tocando en cada clase, vamos a ir haciendo referencia a elementos que tomamos de los otros elementos del programa. Por ejemplo, cuando vimos extensión rural, hicimos alusión a la heterogeneidad de sujetos. Bueno, hoy nos vamos a meter en este tema, pero permanentemente cuando vamos a ir trabajando el carácter educativo, la extensión, pero vamos a hacer referencia también a las formas de trabajo que tienen las instituciones. Lo mismo cuando veamos las conceptualizaciones y las visiones de extensión, también vamos a hacer referencia a ver qué instituciones de la Argentina, y particularmente la provincia de Salta, trabajan con ciertas concepciones. Cuando tengamos también el panel, vamos a hacer un panel también que vamos a invitar a extensionistas, hombres y mujeres que trabajan en instituciones públicas y privadas. Bueno, en ese panel ellos van a trabajar y van a tomar, ustedes van a poder visualizar qué métodos de extensión usan, pero también con qué sujetos sociales trabajan. O sea, permanentemente va a ser un ida y vuelta en esta recorrida, como en la mayoría de las asignaturas, ¿no? No es que
A ver, en el programa vamos a ir interrelacionando siempre todos los elementos del programa, ¿sí? Bueno, para empezar la clase de hoy quería retomar lo que habíamos trabajado en la clase anterior, traer de nuevo algunos conceptos, justamente porque estamos hablando de la extensión y recordarle a los que no estuvieron, o sea, a los que estuvieron y compartir con los que no estuvieron en la clase anterior. Perdón, me olvidé de grabar la clase, discúlpenme. ¿Hay alguno de ustedes que se anime a grabarla? ¿Hola? Estamos acá, profe. ¿Se animan a grabarlo? La grabo. Grabar no vamos a poder porque ahí sí tienes que estar registrado como hospedante. A ver, voy a ver si yo la puedo grabar porque no me dejó de hospedante tampoco. Para Profe, grabar si yo estoy grabando la clase esta por si te interesa, después se la paso. ¡Ay, pero perfecto! Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces nos la pasás y la compartimos con el resto, ¿ok? Sí, profe, no hay problema. Muchas gracias, muchas gracias. No, de nada, profe. Porque hay una forma de grabar que yo sé que ustedes tienen y que podríamos aprender nosotros, que no es cuando uno está de hospedador en el Zoom y que lo mismo puede grabar. El año pasado lo hacía un compañero también a las grabaciones y nos la compartía, de 10. Bueno, acá volvemos al tema de los conceptos de extensión rural, que se acuerdan que queríamos refrescar, ¿sí? Bueno, acá justamente volvemos a recordar dos definiciones que compartimos, ¿sí? Que por un lado hablaban del conjunto de acciones relacionadas a la información, al conocimiento, y en la que intervienen los agentes externos y los agentes internos de la población rural, ¿sí? Hoy vamos a trabajar sobre lo que consideramos los agentes internos, ¿sí? ¿Y qué es el objeto y cuál es la meta de la extensión? Es el desarrollo, tanto desde el punto de vista económico, social y también político. Y acá volvemos a decir que retomar la definición de Freire, ¿sí? Que más que tal, en realidad no es una definición, sino que es lo que nosotros a partir de la lectura de la obra de Freire podemos plantear, que es el eje de la extensión, ¿no? Que es encontrar caminos para compartir ese encuentro entre el asesor y el asesorado, o sea, llámese extensionista y los sujetos sociales o productores, ¿sí? En una experiencia humana en la cual las personas aprenden colectivamente a construir su futuro, ¿sí? Y que el mismo debe ser fruto de su propia iniciativa, esfuerzo, creatividad, ¿sí? Y recordemos esto, para lo cual no hay soluciones de antemano. Yo quería también plantear algo que yo trabajé y planteando el tema acerca de la conceptualización, ¿no? Y que lo que decíamos era que es un proceso de carácter educativo, lo van a escuchar siempre de parte de nosotros, cuyo objetivo es el desarrollo integral de los sujetos, ¿sí? Ahora, en esto volvemos a reiterar, yo soy reiterativa, interactúan el extensionista con los otros actores y donde se busca la participación activa. ¿Se acuerdan que les presenté el programa y hablamos de las técnicas de participación? Activa y solidaria, ¿sí? ¿Con qué objeto? Lograr la transformación y el desarrollo del espacio agrario. ¿Qué quiere decir transformar? Transformar, obviamente, el objetivo es transformar, buscamos siempre para mejorar, desde la perspectiva también de lo que se concibe desde cada actor, ¿sí? Y entonces decíamos, y les vuelvo a recordar lo que les dije la vez pasada, es un proceso, la extensión, que trata de ir al encuentro con otros sujetos, ¿sí? Ya sean empresarios, agricultores familiares, campesinos, indígenas, obreros rurales, ¿sí? Todo ese, fíjense en la heterogeneidad de los actores que estoy mencionando. Y queremos con esto establecer un vínculo. Y para eso vuelvo a Todorov, ¿no? Quien dice, y eso lo vamos a retomar hoy, sostiene que el establecimiento de ese vínculo depende de cómo concebimos cada uno a ese otro, ¿sí? Como nosotros desde nuestra propia visión concebimos a ese otro.
Y esa concepción se construye desde los propios sujetos intervinientes en ese proceso, o sea, tanto el extensionista que tiene su propia concepción, la institución para la cual trabaja también tiene su propia concepción, ¿sí? Y también él o los productores tienen su concepción acerca de su forma de ser y estar en el mundo. Y también, y acá lo vamos a ver en el panel, ustedes lo van a ver desde los objetivos que tiene un empresario, o en realidad van a haber dos empresarios, un hombre y una mujer, que representan a distintos sectores. Van a tener contacto también con dirigentes de comunidades indígenas, vamos a tratar, ustedes saben que, algunos saben que hay una diversidad de pueblos, pero vamos a tratar de al menos tomar 2 pueblos, y también agricultores familiares. Cada uno tiene una propia concepción, objetivos económicos, objetivos productivos, objetivos culturales, políticos, ¿no? Cada sujeto tiene su propia concepción. Y también lo que tenemos que siempre mirar, que no es solo una cuestión centrada en los sujetos, en los actores, sino que hay una cuestión de condicionantes estructurales e institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a profundizar también en los condicionantes, pero por un lado de los extensionistas, obviamente cuando uno trabaja en cierta institución, tiene mandatos institucionales a cumplir. Las instituciones para las cuales trabajamos los extensionistas, tienen ciertos objetivos a cumplir, ciertos mandatos. Por ejemplo, les traigo a colación un técnico de Allianz, técnica de Allianz o de la Coprotap, tiene un mandato a cumplir, que es básicamente transferir un paquete tecnológico que plantean las empresas que son las que compran el tabaco, ¿sí? Entonces, el tabaco debe cumplir ciertos requisitos de calidad, el manejo de la producción tiene que estar bajo ciertas pautas, ahora cada vez más la cuestión ambiental entra en juego, por lo tanto se pueden usar ciertos agroquímicos y otros no. Hay un mandato de los extensionistas, de la Coprotap, o de quien sea, que se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay toda una cuestión de condicionante. Si se trabaja en INTA, también el INTA tiene ciertos objetivos, ciertas propuestas, lo mismo en la SAF, en una ONG. Ahora, en general, en el caso habla mucho de esta construcción participativa, debe estar en diálogo permanente los mandatos institucionales con lo que los actores requieren desde el territorio, ¿sí? Pero no obviar los mandatos institucionales o los condicionantes de la tarea de extensión. Yo no puedo actuar como líbero o líbera y trabajar solamente desde mi concepción. Ahí hay toda una cuestión de negociación que la vamos a ir profundizando. Y por otro lado, hay condicionantes estructurales, que es lo que vamos a tratar de ver, y ustedes lo fueron viendo a lo largo de su formación, que obviamente hay cuestiones estructurales como las situaciones respecto a la estructura agraria, que vamos a profundizar y refrescar ahora, que ya lo vieron en otras asignaturas, pero que tiene que ver con cuál es la situación de tenencia de la tierra, cuál es la dotación de capital, las políticas públicas, cómo condicionan, cómo potencian o interfieren en el desarrollo, ¿sí? O sea, no solo son los sujetos, sino también todos los condicionantes que hacen que la situación se vea como está. El otro día hablábamos de lo que pasaba, ¿no? Y varios intervinieron sobre el tema, por ejemplo, de las migraciones. Eso tiene que ver también con condicionantes estructurales, no solo con decisiones voluntarias de los sujetos, sino también los condicionantes que en realidad provocaron toda esa situación, ¿sí? Bueno, entonces, acá vamos a ver en esta unidad es los sujetos sociales y qué pretendemos lograr entre esta clase y las que vienen. Que ustedes, que ya lo vieron, pero lo vamos a refrescar, lo vieron en realidad agropecuaria, tal vez en las otras asignaturas del área socioeconómica, reconozcan que hay una heterogeneidad socioproductiva, ¿sí? No son todos iguales los sujetos, los productores, sino que nuestro sector agropecuario, particularmente en la Argentina, es absolutamente heterogéneo, ¿sí? Que también ustedes puedan conocer las distintas perspectivas para analizar los sujetos agrarios, ¿sí? O sea,
hay distintas perspectivas teóricas o distintas formas de aproximarse para analizar esta heterogeneidad, ¿sí? Y también que puedan establecer relaciones entre el contexto que hablábamos, ¿sí? El contexto, todo lo que incide en la realidad de los productores y cómo se da esa estructura del sistema social agrario, cómo inciden todos los condicionantes también para que hoy tengamos esta realidad agropecuaria. Justamente ayer estuve participando en un Zoom donde se hizo un trabajo que ahí se los voy a compartir completo también porque está compartido en parte. Hicimos un análisis, investigadores, docentes de distintos lugares del país sobre los datos del Censo Nacional Agropecuario, ¿sí? Ustedes saben que el último censo fue en el 2018. Y lo que hicimos fue comparar los datos que arrojó el Censo Agropecuario 2018 con el 2002. No tomamos el 2008 porque ustedes saben que se realizó en pleno conflicto por las retenciones, entonces muchos productores se negaron a completar el censo. Por lo tanto, en los análisis estadísticos no se lo toma como válido, si bien tiene algunos elementos interesantes, pero bueno, concretamente, ¿qué hicimos? Fue comparar los datos del censo del 2002 con los del 2018 y también lo cruzamos con información estadística que tienen organizaciones e instituciones, para justamente analizar qué está pasando hoy, digamos, con datos censales y otras informaciones en la estructura agraria argentina, ¿sí? Y la verdad que interesante porque tenemos, y en ese libro, en esa publicación que es virtual, que se las voy a compartir ahora, después de la clase, directamente en el grupo de WhatsApp. A los que les interese pueden abrir absolutamente toda la situación de las provincias. Está lo de Jujuy también para nuestra compañera, está lo de San Luis. Bueno, pero bueno, digo esto, ahí se habla también del contexto, de cómo incide ese contexto en la situación. Bueno, ¿cuáles son los contenidos de la clase? ¿Sí? Acá vamos a ver todo lo que es población rural, clases sociales, las clases sociales rurales, estratificación, tipologías, y vamos a ir mechando con los estudios antropológicos y sociológicos, ¿sí? Y vamos a tomar algo que empezamos a ver el otro día, que es esto de la nueva ruralidad, ¿sí? Y el otro contenido significativo como agrupamiento es cuál es el escenario productivo agrario en el ámbito nacional y regional, la información censal y la problemática socioproductiva de los distintos actores sociales, y en particular vamos a tomar también la de los pueblos originarios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profesora. Bueno, acá vamos a retomar un concepto que ustedes lo conocen, pero a ver, cuando hablamos de población urbana y población rural, ¿sí? Y acá es tratando de definir qué es lo rural, ¿no? Y acá nos metemos en toda una historia de discusión hoy vigente de lo que se llama la nueva ruralidad también. Pero vamos por parte. Ustedes saben que hay un criterio demográfico que fíjense desde qué época rige. Estamos hablando desde 1914, imagínense todo lo que pasó, pero sigue existiendo ese mismo criterio para definir a los habitantes si son pertenecientes a un núcleo rural o a un espacio urbano. Desde 1914 se dice que toda población que esté agrupada, que habite en espacios de hasta 2.000 habitantes se considera rural. Y los individuos que habitan en espacios que tienen más de 2.000 habitantes se los considera población urbana. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Tomando esta consideración, y quienes hacen justamente, ustedes saben que ahora se va a hacer el Censo Nacional de Población y Vivienda. Ese censo, creo que una de las compañeras del curso estaba trabajando en esto. Ese censo se va a hacer el año que viene, ¿sí? El último censo fue del año 2010. Se supone que cada 10 años se tiene que hacer el censo. El año pasado se suspendió por la pandemia y obviamente se lo va a poder hacer el año que viene de dos modalidades, virtual y también presencial. Bueno,
el censo, entonces, para cuando va a entrevistar a los individuos, va llenando los casilleros y va diciendo, bueno, cuánta población tenemos en la Argentina rural. Los datos que nos dan, decíamos, la clase anterior, que es menos del 10%, ¿sí? Menos del 10% de la población de nuestro territorio nacional se considera rural. Obviamente va variando por provincia, va variando también por espacio, qué sé yo, si yo me voy a Santa Victoria, a Nazareno, a Iruya, a esos territorios, la mayoría de la población se considera rural, ¿sí? Pero bueno, obviamente ustedes saben mejor que nadie que acá existe en nuestra provincia, lo mismo les pasará a las chicas de Jujuy, en San Luis, pero bueno, en nuestra provincia particularmente hay una gran concentración en núcleos poblacionales. Salta Capital tiene más del 60% de la población de la provincia, otros núcleos urbanos muy importantes son Tartagal, Orán, ¿no? Como lugares de mayor concentración poblacional, ¿sí? Ahora, también acá, para ir avanzando con lo de esta falsa, hay también lo que plantean los autores en el marco de lo que antes se definía como rural y lo que se definía como urbano, se decía que lo urbano estaba vinculado más al lugar donde hay mayor riqueza, a la modernidad, que es un sector mucho más dinámico, que está vinculado a los procesos industriales, que está más conectado con el mundo, que tiene mayor relación, ¿no? con todos los sectores. Y acá lo que están poniendo en duda, justamente a partir de todo lo que se visualiza, de las transformaciones en los espacios, y que lo trabajan los autores que trabajan el tema de la nueva ruralidad, es que en realidad hoy hay grandes transformaciones que tienen que ver justamente con, primero, el desarrollo de todo lo que es conectividad, ya sea rutas, caminos, la conectividad también, el acceso a Internet, el acceso a la comunicación, el acceso también a través de la televisión y de otros aspectos de la modernidad que también los individuos del medio rural acceden y que también hay una interrelación muy grande. Entonces no se puede hablar de que podemos clasificar a los individuos por esta cuestión. Entonces siempre se planteaba que lo rural se asociaba como aquello que está atrasado, lo que es más pobre, aislado, de cambios lentos. Fíjense también la concepción, aquellos individuos que están muy atados a la naturaleza, cuando en realidad hoy hay una reivindicación de ese vínculo con la naturaleza, ¿sí? Y también, obviamente, lo rural ligado a la producción primaria, ¿no? Todo esto se pone en discusión hoy, por eso se habla de un continuum, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy no es tan fácil distinguir, esta separación entre lo rural y lo urbano, ¿sí? Entonces la invitación también es nuestra a mirar lo rural desde lo rural, pero con una diversidad de situaciones que hay, ¿sí? Y entonces nosotros lo que vamos a hacer también es analizar esto con una visión también desde lo rural, pero con una visión territorial. Después lo vamos a especificar y ahí vamos a tomar las dimensiones políticas, sociales, culturales y ambientales. Cuando volvemos y vemos ahora qué es lo que está sucediendo en lo rural en la Argentina, vamos a encontrar que hay una multiocupación, o sea, que las ocupaciones de que los individuos que habitan en los parajes rurales no solo está vinculado a lo agrario, ¿sí? Entendiendo agrario, la producción agrícola como pecuaria, sino que también hay una multiplicidad de ocupaciones en servicios, en la cuestión del turismo, incluso hay pequeñas agroindustrias en el medio rural, ¿sí? O sea, encontramos también en lo rural actividades no agropecuarias, industrias y servicios. Otra cuestión que está sucediendo como fenómeno, hay como una revalorización del campo como lugar de residencia. Hay muchos individuos que viven, que viven en las ciudades, pero que tienen su casa en el campo. Y porque quieren vivir en contacto con la naturaleza y se trasladan en sus trabajos a las ciudades, pero su lugar es el campo.
Hoy ni qué hablar con la virtualidad, ¿no? Mucha gente está haciendo trabajo virtual viviendo en el campo, pero su trabajo no está vinculado a la agraria, ¿sí? Por eso ustedes también van a ver cada vez mayor expansión también de los espacios de urbanización, los country, que eso es un tema muy común en toda la Argentina, ¿no? De gente que se aleja un poco más de la ciudad y que tiene su lugar de residencia más en vínculo con la naturaleza. Por lo tanto, hay una cuestión también de una valoración paisajística y cultural de lo que significa lo rural, ¿sí? Y también se ve mucho en el ámbito rural actividades ligadas al ocio. Está la cuestión también, cuando hablamos de lo rural, de toda la perspectiva de conservación ambiental. Eso está muy fuerte, cada vez con mayor fuerza. Y por otro lado, esto que les decía, la movilidad territorial, ¿no? Permanentemente hay como una movilidad muy grande. No es que, los individuos están en un territorio y no tienen contacto con otros territorios. Fíjense en lo que plantea una compañera o compañero el otro día, de esto de también las migraciones, el traslado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que redefinir, y eso nos invita a redefinir conceptualmente y operativamente esto. Yo les compartí, ahí lo van a ver también, porque no los quiero atosigar con las clases así de mucha lata de parte del docente. Hay una lectura muy interesante que también cuestiona esta mirada de la nueva ruralidad, que es la de Blanca Rubio. Ahí la tienen ustedes ya en el Moodle. La idea es que ustedes la lean para la clase de la semana siguiente, porque vamos a retomar eso. ¿Y qué es lo que hace esta autora mexicana? Es decir, bueno, está bueno que cuestionemos esta cuestión que hacen los censos de clasificar a los individuos según el espacio donde viven, sin dar cuenta de todos estos otros procesos que les fui compartiendo. Pero Blanca nos alerta con una cuestión sobre los autores de la nueva ruralidad, que está bueno que nos den cuenta de estos procesos que yo les acabo de citar, pero ella dice que esos autores se olvidan de trabajar fundamentalmente sobre los condicionantes estructurales que han provocado que hoy la población rural sea cada vez menor. Entonces, y habla justamente cuando hablamos de la multiocupación o la pluriactividad que tienen hoy los productores, habla justamente que esos procesos de la exclusión que están viviendo esos productores en los territorios, ¿sí? Que varios de ustedes lo han relatado, o sea, ella habla justamente de la relación subordinada que tienen los productores, las productoras con la agroindustria, ¿sí? Porque hay una situación de poder del sector industrial sobre todo sobre el mundo básico, vinculado a los que tienen menos poder de negociación frente a la industria, y eso lo vamos a ver, ¿no? El poder de negociación que pueden tener los productores, por ejemplo, de tabaco frente a la industria que acopia, el menor poder de negociación que también tienen los tamberos, que ustedes lo ven siempre en las protestas, ¿no? Los productores lecheros, que en realidad Sancor, La Serenísimo, quien sea, les pagan poquísimo por el precio de la leche que producen los productores, el bajo poder de negociación que tienen, por ejemplo, si nos vamos a la Patagonia, quienes producen todo lo que es las manzanas, las peras, con el sector que le incorpora valor y lo exporta. O sea, lo que nos plantea Blanca, ni qué hablar de los cañeros en Tucumán en relación a los ingenios. Lo que nos plantea Blanca es esta relación subordinada de los productores frente a la industria. Ni que hablar de los trabajadores transitorios, ni hay que hablar de los campesinos, ¿sí? Entonces, digo esto, Blanca en estos procesos plantea y nos ayuda para reflexionar sobre también las consecuencias de los modelos hegemónicos. ¿No? ¿Se le cortó, profe? No, si tenían alguna pregunta para hacerme. No, profe, por ahora no. Bueno.
Ojalá se vayan animando de poquitito. Bueno, y acá vamos a tomar un concepto que ustedes ya lo vieron en realidad agropecuaria, pero bueno, realidad agropecuaria lo vieron a lejos y hace tiempo. No sé si lo retomaron en economía agraria, es lo que denominamos estructura agraria. ¿Se acuerda alguno de lo que era la estructura agraria? ¿No? No, profe. Pues parece que hay uno solito que interviene. Gracias por tu intervención, pero la idea es que se vayan animando todos, ¿sí? Bueno, vamos a refrescar un poquitito esos conceptos, ¿sí? Acá tomamos lo que plantea una autora, Mercedes Vasco, y otros investigadores, que trata de definir la estructura agraria, y lo que plantea esta autora es que se entiende como una configuración donde intervienen tanto variables agroeconómicas, que son las que ustedes vienen trabajando con más fuerza, y variables sociales. Habla de los recursos productivos y la forma social del trabajo, ¿sí? Entonces, acá la autora lo que nos dice, ¿quiénes son esos agentes de la estructura? Los tipos sociales agrarios, que si lo vemos desde las perspectivas también de otro concepto que vamos a abordar hoy, también son las clases sociales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cada uno se diferencia de estos tipos sociales por la disponibilidad y la magnitud de la dotación de los recursos con que cuentan, y también por la forma social del trabajo, ¿sí? Esos son dos elementos que hacen a la distinción. Ahora lo vamos a profundizar. Acá este cuadrito, que seguro lo han visto porque es el cuadro que trabajan los docentes, esto es tomado de Margiotta y Venencia, que son dos autores que trataron de esquematizar lo que es la estructura agraria. Acá vemos lo que Blanca Rubio nos plantea y muchos autores, la estructura agraria tal cual hoy la tenemos en si puede ser la estructura agraria de un país, de una región, de una provincia o de un territorio específico, ¿sí? De un lugar específico. Entonces, acá hay factores externos, o sea, son los procesos históricos de conformación de la estructura agraria. A ver, nos podemos remontar en esto a la época de la colonia. A ver, ya cuando vino la conquista, fue delineando algunas cuestiones que hacen a la estructura agraria. Para empezar, cuando llegaron los conquistadores, ustedes saben que estaban los pueblos indígenas, y la corona, ¿qué hizo? La corona española, entregarle tierras de los indígenas, porque obviamente el reino de España dominó hasta nuestra independencia, toda América Latina, en particular nuestro país. Entregaron las tierras de los indígenas, se las quitaron y se las entregaron a quienes participaron en la conquista. De hecho, hubieron grandes despojos y entrega de tierra, y a partir de lo que llamamos, que lo van a leer también en el trabajo, una de las lecturas que les pido que tengan para el martes que viene, que está ahí en el Moodle, las mercedes reales, ¿sí? Eran entregas de grandes superficies de tierra a justamente españoles súbditos del rey, pero españoles que participaron en la conquista. De hecho, no sé si está nuestra compañera de Jujuy, ella es de Suripugio, pero justamente ahí en toda esa zona hay una gran finca hacienda que era la del Marqués de Yavi, ¿sí? Ustedes conocen Yavi, los que fueron para La Quiaca, para el norte. Bueno, ahí eran, pero miles de hectáreas que formaban parte de la entrega de tierra que hizo la corona española, ¿sí? Si nos vamos, incluso, hoy todavía siguen muchas de las comunidades indígenas luchando. Hay una finca hacienda que se llama Santa Victoria. Les comento esto, que son 150.000 hectáreas, que todavía está en manos de los herederos actuales del Marqués de Llave, que es la familia Figueroa, ¿sí? Figueroa Cornejo. Entonces, para decirle, las comunidades todavía siguen reclamando esas tierras, ¿sí? En Jujuy han habido procesos de entrega de tierra, mucho más fuertes que en Salta, pero siguen todavía algunos herederos del Marqués detentando esa propiedad, ¿sí? Como les digo, acá en Salta, si vemos en el Valle del Lerma, por eso les sugiero las lecturas que están ahí
en el Moodle, también vamos a ver que hubieron muchas fincas, haciendas, se llama así, por entrega de tierras, que hizo la corona y que en gran parte, antes del desarrollo del capitalismo del Valle del Lerma, tenían toda su estructura y eran los grandes terratenientes de la provincia. Entonces, esto fue variando a lo largo del tiempo hasta que fue penetrando el capitalismo y fue conformando cierta estructura agraria, que por cierto se va transformando. Entonces, de la lectura de los datos del censo, de los trabajos estos que les estoy diciendo del censo, ustedes van a ver todas las transformaciones hasta el día de hoy, ¿no? Transformaciones que las vamos viendo, las últimas, en esta última etapa vemos las grandes transformaciones. Ustedes saben que el capitalismo, cómo penetra y cómo se desarrolla en la región NOA, a través de dos cultivos fundamentales. Empieza el capitalismo, a través del tabaco y la caña de azúcar. Si vamos a otras provincias es otra forma de desarrollo capitalista, pero sobre todo en nuestra provincia y básicamente en Jujuy también, en Tucumán, es el tabaco y la caña de azúcar la punta de lanza del desarrollo capitalista. Esto trajo transformaciones. Y después, la transformación también que vemos en el espacio agrario se da a través de la expansión de la frontera agrícola y el desarrollo de la ganadería. Procesos más recientes, y esa expansión de la frontera agrícola también empieza en la provincia, en la zona sur de la provincia con el poroto, pero después también tiene su pleno auge con la soja y también con el desarrollo de la ganadería. Esto con todas las consecuencias que se producen. Pero estamos hablando de los procesos históricos de conformación, ¿sí? Para llegar a lo que hoy podríamos decir cómo es en un lugar la estructura agraria, ¿sí? Bueno, además de los procesos históricos que los tenemos que conocer mínimamente y no pensar que esto fue siempre así, esta realidad agropecuaria, también tenemos que conocer, a ver, esto de la foto, de la estructura agraria, es qué es lo que pasa hoy. Si yo me voy si quiero ver cómo es la estructura agraria en la provincia de Salta, tengo, por un lado, la estructura de tenencia de la tierra, ¿sí? Cómo se distribuye la tierra y las formas legales de tenencia, ¿sí? Todo esto ustedes fíjense en que va a incidir después en la conformación de cómo los sujetos también se posicionan, ¿sí? Entonces vamos a ver, y ustedes lo tienen que leer para que después intercambiemos, cómo es la distribución y la tenencia de la tierra en la provincia. Por otro lado está lo que ustedes conocen claramente y siempre lo trabajan, a ver, la estructura económica productiva, o sea, qué recursos tienen los productores, o sea, productivos, y ahí vamos a ver también la cuestión de, obviamente, la cuestión vinculada a la naturaleza, o sea, si es una zona, qué tipo de zona agroproductiva es, los recursos respecto al capital, a la mano de obra, ¿sí? A la forma de explotación también, y ahí vemos, y vamos a ver en los tipos sociales agrarios, que hay distintas formas de organizar la producción, y hay distintas racionalidades, ¿sí? Hay objetivos que tienen que ver con maximizar la ganancia, pero hay otros objetivos, en el caso de los campesinos, que es más bien maximizar el ingreso global, y los resultados económicos también van a depender de las formas de producción. Y obviamente cuando analizamos la estructura económica productiva, analizamos qué producciones hay en un lugar, qué tipo de producciones, qué volumen, ¿no? Si es agropecuaria, si es ganadera, bueno, lo que ustedes ya conocen como casi ingenieras agrónomos. Y acá fíjense en la estructura económica productiva también quiénes intervienen como externos al territorio. Todo lo que es la industria proveedora de insumos, ¿sí? Llámese semillas, agroquímicos, maquinarias, ¿sí? Todo lo que es el sector financiero, o sea, todo el apoyo financiero, banca, créditos, etcétera, etcétera, los mercados, ¿sí? Los regionales, los nacionales, el sector agroindustrial, obviamente, ¿sí? Fíjense, eso incide sobre la estructura económica productiva. Ahora hay una cuestión que ustedes en general no la ven, y la idea es que ahora la profundicemos, que es el tema de dentro de la estructura agraria lo que llamamos estructura social.
Y ahí vemos, por un lado analizamos la población de un territorio, ¿sí? Si la población, cómo es la pirámide poblacional, cómo está conformada, si hay mayor cantidad de jóvenes o de población de edad media o de viejos, y eso compartíamos la clase anterior, que en general hoy en el campo vemos en general una población mucho más envejecida. Y acá fíjense en cómo incide lo que ustedes comentaban el otro día, el tema de las migraciones, ¿no? En general, los territorios rurales son expulsores hoy en día de población. No hay un repoblamiento del territorio. Bueno, además de la estructura de la población, lo que nosotros vamos a ver es los tipos sociales agrarios, las organizaciones y cómo se dan esas relaciones y los procesos sociales, ¿sí? Bueno, por otro lado, en la estructura agraria, además de los procesos que fuimos viendo, ¿qué hay de incidencia? La acción del Estado. Por un lado, con la investigación y la extensión, estamos hablando de la cuestión agropecuaria específica, ¿sí? Las políticas de tierra, las políticas de colonización, las políticas de precio, las inversiones públicas, ¿sí? Si el Estado promueve una mayor infraestructura de rutas, de caminos, de infraestructura eléctrica, acceso a puertos para la exportación, todo lo que tenga que ver con la promoción por parte del Estado que redundará o perjudicará al sector productivo, ¿sí? Entonces también el Estado tiene políticas crediticias concretas, tiene políticas impositivas, lo vamos a ver también, y ustedes lo conocen, los sectores van a reclamar algunos sectores menores retenciones, menos impuestos, etcétera, etcétera. Y después también el Estado interviniendo con la acción social educativa, porque la acción social educativa también va a incidir en la estructura social del territorio, ¿sí? Y por otro lado, también, no solo el Estado, sino decíamos que también está todo aquello que no es gubernamental, que no depende del Estado, pero que sí tiene acción en el territorio. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno, ahora ya nos vamos a centrar, yo quería refrescar estos conceptos que ustedes los tienen, pero quería refrescar ya para meternos en el tema de la clase, que es sujetos sociales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos estudiar la estructura social agraria, porque la productiva ya la vienen estudiando, la estructura social agropecuaria, bueno, vamos a trabajar algunos términos, categorías, o sea, nosotros hablamos de productor campesino, productor familiar capitalizado, empresario, ahora se habla mucho de agricultura familiar, ¿sí? Sepamos que son categorías que en realidad se construyen desde la teoría, se construyen esas categorías, y se construyen también desde los propios sujetos, ¿sí? Entonces, esas categorías, antes, yo me acuerdo en la década de los 80, no se hablaba de agricultura familiar, se hablaba de pequeños productores minifundistas, no se hablaba tanto de población, pueblos indígenas, se hablaba de aborígenes, ¿sí? Hoy en día ya no se habla de aborígenes, porque lo cuestionan las propias organizaciones indígenas, sino que ellos tienen entidad y dicen nosotros somos pueblo indígena, porque ya hay otro contenido en la definición, ¿ok? Entonces, cada categoría es producto de una reflexión teórica, ¿sí? Por eso es que estoy hablando de términos y acá apelamos a la sociología, ¿sí? Como disciplina, que es la que nos ayuda a construir la categoría. Y si tomamos también para la concepción de la cuestión cultural, la antropología es una disciplina que nos ayuda muchísimo en la construcción de categorías, ¿sí? Por eso es que estamos entrando en un terreno que no es muy afín a ustedes, muchos de ustedes no les gusta, pero bueno, es toda la cuestión de la construcción desde la sociología, la antropología de nuevas dimensiones, ¿sí? Que tienen que ver con contenidos teóricos, pero que al mismo tiempo se toman metodologías para identificar entonces en qué categoría podemos trabajar, ¿sí? Esto significa que con las categorías nos vamos a aproximar a definir cómo puedo ver qué sujetos hay en el territorio, ¿sí?
Otro elemento que me parece importante compartir con ustedes y que cada vez está más en uso, tanto en las instituciones como en las instituciones gubernamentales, como también en las no gubernamentales y en las propias organizaciones, es la cuestión del territorio, ¿sí? El territorio podemos tomarlo como el ámbito, ¿sí?, donde está cruzado por muchas variables espaciales, como llaman los geógrafos, ¿sí? Lo que ustedes conocen, a ver, el territorio, ¿cuál es? Bueno, si nos vamos a el territorio del Valle Calchaquí, nosotros lo podemos caracterizar, bueno, desde lo que ustedes ya conocen, las perspectivas agroecológicas, las precipitaciones, los suelos, la cuestión de la altitud, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda la cuestión de la descripción espacial de cómo es ese lugar. Pero también, no solo intervienen las cuestiones espaciales, sino también las cuestiones culturales, las cuestiones de quiénes están en ese territorio. Y lo que vamos a abordar en extensión justamente es que el territorio es el espacio político del ejercicio del poder. ¿Qué quiere decir esto? Donde hay negociaciones y conflictos entre los diferentes actores, porque en cada territorio, ¿sí?, tomen cualquiera de los territorios que ustedes se quieran imaginar, podemos definir el territorio también desde una concepción más sencilla y decir, a ver, podemos tomar como territorio y decir que queremos analizar el territorio del Valle del Lerma, o podemos plantear el territorio de la Quebrada de Humahuaca como espacio, ¿sí? O el territorio de, bueno, no conozco mucho San Luis, pero de determinada zona de San Luis, o el territorio del Chaco salteño, o el territorio del municipio concretamente, de Joaquín B. González. O sea, podemos tomar una definición espacial, de decir, a ver, ¿qué definimos como qué es el territorio? Pero al mismo tiempo, las instituciones de trabajo definen cuál es su ámbito territorial. Entonces, supónganse, ¿cuál es el territorio de influencia de la Agencia de Extensión Rural de Perico, en Jujuy? Entonces, se define cuál es el radio de influencia. ¿Cuál es el territorio de influencia de la Agencia de Extensión Rural de Joaquín B. González? ¿Cuál es el territorio de influencia de la Agencia de Extensión de la ERCA Cafayate? O sea, hay también una definición de las instituciones de cuál es el territorio. La cuestión espacial más significativa es, por ejemplo, lo que se usa en la geografía para definir el territorio nacional, ¿sí? Ustedes lo habrán escuchado, en el ámbito del territorio nacional. Entonces, ahí hay una cuestión gubernamental de definición. Pero las propias organizaciones también, no los quiero abrumar, pero les quiero dar una idea de lo amplio que es el concepto, definen cuál es su territorio. Ustedes saben, muchos de los que están vinculados a pueblos indígenas, que hoy en día, y además la Constitución lo reconoce y los derechos internacionales, las comunidades definen cuál es su territorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que a partir del reconocimiento de la preexistencia, las comunidades pueden identificar cuál es el territorio que ellos usan, trabajan y que históricamente han ocupado. Entonces, fíjense, hay una definición y una construcción del territorio desde las propias organizaciones, ¿sí? Entonces, eso lo van a profundizar cuando estemos en el panel la semana que viene. Pero ahí, y lo vamos a profundizar en la charla la clase sobre pueblos originarios, y ahí interviene no solo la cuestión, a ver, del uso que se hace de los ríos que están en el territorio, de los espacios que definen, sino también de elementos que tienen que ver con la cultura. Llámense los lugares de ritual, los cementerios, los sitios sagrados, todo eso forma parte de lo que para las comunidades es el territorio, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema, para lo que queremos ver de la clase de hoy, es tener en claro que en el territorio están los actores y entonces también están, acuérdense, las políticas institucionales, llámese las políticas que ejerce el municipio en un territorio, las políticas que ejerce una institución, el rol que tienen las empresas en determinado territorio, las industrias que están en un territorio, las organizaciones de productores del territorio, todo eso
los punteros políticos, digo, todo ese entramado de actores es lo que define también esta interacción entre los actores, ¿sí? Por eso es complejo mirarlo desde la perspectiva, porque nosotros somos extensionistas que vamos a ir a trabajar, digo, si el día de mañana ustedes son extensionistas, algunos de ustedes, saben, o también un técnico de una empresa, ustedes saben que si trabajan en una empresa, van a ir a trabajar en la empresa en determinado territorio donde está la interacción con otros actores, ¿sí? Entonces, que sepamos que está toda esta complejidad y que cada actor tiene, como decíamos hace un rato, intereses propios, formas de vida y también en muchos casos entran en colisión y hay conflicto entre las instituciones y los distintos tipos de actores, ¿sí? Entonces, acá, cuando nosotros hablamos de los sujetos sociales, ¿sí? Que son, no es comprender y solamente mirar, por eso es fundamental esta perspectiva de los sujetos sociales, no es solamente buscar aumentar la calidad, el ritmo de trabajo, la productividad, sino porque muchas veces la mirada de nosotros, los agrónomos, está puesta a ver en cómo mejorar la calidad de la producción, cómo intensificar el trabajo, cómo mejorar la productividad, ¿sí? Pero a ver, fundamentalmente lo que los invitamos a ustedes, las invitamos es a pensar, no manejarnos solamente con los esquemas clásicos que tenemos, ¿no? De mejora la productividad incrementando, no sé, prácticas agrícolas, de uso de mayor cantidad de agroquímicos, de mayor, o sea, el riego, mejorar la conducción del agua, la captación, bueno, lo que claramente nos plantean las ciencias que ustedes han venido cursando, sino que acá está fundamentalmente el quiénes son los que producen y cómo producen. Acá hay una cuestión clara. Muchas veces, yo me acuerdo, sé que ha cambiado mucho eso, pero con las asignaturas íbamos a ver con esto de anteojeras, ¿qué decimos? Vamos a ver el cultivo, vamos a ir a ver las plagas, las enfermedades, pero no ponemos la vista en quiénes toman las decisiones sobre esos procesos. Y por qué las toman y cómo lo hacen, ¿no? O sea, están los productores, están los trabajadores, está toda esa concepción y que son los que reciben los diferentes impactos de la transformación global, porque ahora estamos cada vez más insertos en un mundo global, ¿no? ¿Y cuáles son las respuestas ante esos impactos de las transformaciones globales, ¿no? Entonces, acá la mirada en extensión está puesta en quiénes son los que están ahí y el cómo lo hacen y cómo perciben esos impactos, ¿sí? O sea, la mirada puesta en los sujetos, en esos productores, productoras, trabajadores, trabajadoras. Bueno, y por otro lado, estos sujetos no son solamente individuos aislados, ¿sí? Sus comportamientos, vuelvo a reiterar, expresan determinaciones sociales supraindividuales. ¿Qué quiere decir con esto? Que las decisiones que cada sujeto toma dependen también de su historia, de su contexto geográfico, de su cultura, de ese espacio societal, ¿no? De ese lugar, ¿sí? O sea, no es el individuo solo el que toma, cada persona, ustedes mismos, ustedes mismas, las decisiones que toman diariamente en su vida tienen que ver también con su historia, con su cultura, con todas las historias que vivieron, lo que le transmitieron sus ancestros, o sea, toda esa historia va conformando también, y en cada decisión que nosotros tomamos en la vida, también tienen que ver con el contexto, ¿sí? Entonces, por eso es que hablamos de determinaciones sociales, hablan los autores, los sociólogos, que son supraindividuales, que están por sobre el individuo, ¿sí? O sea, no hay una cuestión, a ver, de los individuos aislados. Hoy hay una gran discusión, ¿no? A ver, mi libertad individual en relación a la pandemia. Bueno, somos todos sujetos sociales y todos tenemos una responsabilidad social frente a también cómo nos comportamos frente a la pandemia, ¿sí? Y así frente a distintas circunstancias. ¿Hasta ahí vamos con los conceptos? Sí, profe. Sí, profe.
Sí, profe. Bueno, avísenme si estoy muy, o sea, si en algún momento me paso. La idea es dar los conceptos principales. Yo quería con este esquemita, por ejemplo, muy simple. Y hablando de los sujetos sociales, solamente tomando, habíamos hablado que se acuerdan, en el territorio están las instituciones, los municipios, está las escuelas, las agencias de extensión, todo lo que ustedes imaginen en un territorio, ¿sí? Las empresas, hay empresas mineras, hay empresas agroindustriales, todo lo que trasládense a cualquiera de los territorios que ustedes conocen y van a encontrar todos los actores. Pero acá nos vamos a enfocar solamente en los actores productivos, ¿sí? De producción agrícola. Fíjense, tome un caso, que puede ser el Cafayate, que puede ser Cachi mismo, pero pongámosle que estamos en Cafayate y vinculados sobre todo a la producción vitivinícola, ¿sí? Con este esquemita que quise representar, acá está, bueno, si hay algo que define el valle, ¿no es cierto? Si nos vamos a Cafayate, cuando pensamos en Cafayate, ¿qué pensamos? En la vid y el vino, ¿no es cierto? Bueno, obviamente hay mucho más que vid y vino en Cafayate, pero digo, acá podemos ver distintos actores. Podemos ver acá la foto de un empresario, ¿sí? Un bodeguero empresario, las empresas en Cafayate son muy importantes. Podemos ver la foto de un trabajadora rural, que acá está en la cosecha, en la vendimia, ¿sí? Acá hay varios trabajadores atrás. Y podemos ver también la presencia de pueblos indígenas en el Valle Calchaquí, ¿sí? Concretamente en Cafayate o en cualquier otro lugar del valle. Fíjense que acá ya tenemos 3 sujetos absolutamente distintos, por decir, ¿sí? Hay más, pero bueno, para graficar. Yo acá con estas fotos quería mostrar algo que ya conocen, pero fotos de distintos sujetos, ¿sí? Las fotos hablan por sí solas. Un productor tambero, acá vinculado a la producción hortícola, podemos decir son trabajadores. Acá una mujer productora cabritera, ¿sí? Podemos decir que es campesina, agricultora familiar, ¿sí? Las fotos, después vamos a profundizar cada tipo. Acá claramente, productores empresarios, productores de soja, un campo de soja en el norte de la provincia, ¿sí? Vamos viendo la heterogeneidad que tenemos en el país y nuestra provincia es absolutamente heterogénea. Acá justamente esta es una foto también vinculada a la producción de la ganadería. Acá un obrero del surco, de la producción de caña, ¿sí? Que puede ser un obrero si estamos vinculados, y sí, hoy si nosotros sacamos hay una foto, esta foto es actual. Ustedes, en general, hoy la cosecha de la caña es mecanizada, pero no en Tucumán. Y en general, si hablamos, fíjense, de un solo producto, la caña de azúcar. Es muy distinta la producción de caña en Salta y Jujuy que en Tucumán. En Salta y Jujuy, la caña de azúcar está en manos de los grandes ingenios. Hay agricultores empresarios más chicos, pero son los menores, y en general es el propio ingenio el que produce la caña. Es la famosa economía de plantación, ¿sí? Donde la producción y la agroindustria están en manos del mismo sector, ¿sí? Ya vamos a ver los ingenios, ustedes los conocen, seguramente los van a ver en cultivos industriales, pero acá el sector productivo y el agroindustrial están en las mismas manos. En tanto que en Tucumán está la agroindustria, están los ingenios por un lado y está el sector de productores, que la mayoría de los productores de Tucumán son pequeños productores minifundistas, que en realidad se cuenta hasta por surcos de caña que cada uno produce. Y está la cosecha manual, ¿sí? Todavía se cosecha a nivel manual, cortando con machete la caña, ¿sí? Vamos viendo que incluso por las producciones hay una gran diversidad. Esta foto corresponde, obviamente, si ustedes ven, ¿qué paisaje sería este? ¿Qué lugar les da? La Patagonia, la Pampa. Sur. Exactamente, es la Patagonia. Y en la Patagonia encontramos grandes empresas productoras, ¿sí? De ovinos, y también encontramos a pequeños productores, pero esta es justamente una gran empresa, ¿sí? Fíjense acá,
esta es una foto vieja, porque ya no existe el encañado manual del tabaco. Pero acá, bueno, lo que quería graficar, lo que significaba, ahora ya están las bulk curing en general, y era lo que significaba antes, todo lo que era, y el trabajo, fundamentalmente la mano de las mujeres encañando el tabaco. Esta foto pretende, justamente son mujeres huichís, ¿sí? Del pueblo huichí, en pleno monte chaqueño, fíjense en acá las mujeres con la cosecha de la leña, ¿sí? Hablamos también de organizaciones, lo vamos a ver después en el cursado, ¿sí? Organizaciones de productores. Otras organizaciones también cooperativas como Cosalta, la Cooperativa de Productores Tabacaleros, la Cámara Regional de la Producción, ¿sí? Hablamos de organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones también podemos hablar de Federación Agraria, de la sociedad rural, podemos hablar de la Federación de Organizaciones Nacionales de la Agricultura Familiar, del Movimiento Campesino Indígena, la Cuyamarca, que es una organización de las organizaciones Coya, la Unión de Aguita. Nada, no los quiero abrumar, pero fíjense, esto es una muestra de la diversidad de organización. Y también la diversidad de organizaciones también tienen objetivos distintos, que reclaman, que luchan por distintas cuestiones. Acá, el movimiento de trabajadores de la economía, el MTE, que habla de, en la época del gobierno anterior, habían bajado el monotributo social agropecuario, eso no, ya lo vamos a ver después. Entonces acá, fíjense, esto es una manifestación donde van justamente con lo que producen a pedir, reclamar por sus derechos. Acá otra, ¿ven? El tierra-trabajo, la mesa regional, toda la cuestión de la emergencia, fueron distintas manifestaciones de estos sectores. La Coyamarca con sus marchas a la ciudad pidiendo el territorio, ¿sí? Con sus, fíjense, en pueblos indígenas, con la huipala, bueno, simbolismo de las marchas. Acá, manifestaciones también del otro sector, digamos, del sector de los empresarios, ¿no? Los piquetes que había frente a las retenciones. Estos son los piqueteros, digamos, desde el sector empresarial. Acá podemos decir los piqueteros desde el sector de la economía de subsistencia, acá los piqueteros del sector empresarial, con los cortes de ruta, fíjense en la región pampeana, fíjense en acá los tractores, las marchas, las banderas azul y blanca, ¿sí? También forman identidades, ¿sí? La identidad del sector, ¿sí? Acá también otras marchas acá están también en una concentración, ¿sí? Fíjense también las características, acá se marcha caminando y acá, bueno, están todas las concentraciones de los móviles que tiene el sector empresarial, ¿sí? Bueno, entramos, la idea era mostrar así con fotos esta heterogeneidad, pero ¿cómo yo estudio la heterogeneidad? Una forma es meternos en el mundo de lo que son las tipologías de los sujetos agrarios, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de tipología, es una forma de aproximarse a caracterizar la estructura social agraria, ¿no? Entonces, se construyen los que trabajan en esta cuestión, los sociólogos en general, toman ciertas características de un fenómeno social para trabajar con datos empíricos. ¿Qué quiere decir? Datos que los relevamos después de la realidad. Y entonces, ¿cómo definimos una tipología? Es una herramienta teórica de análisis, volvemos a decir, que posibilita la construcción de distintos tipos sociales agrarios, ¿no? Para sistematizar lo que estamos estudiando. Y lo que nos lleva es a un agrupamiento o una clasificación de los individuos, ¿sí? Que reúnen ciertas características en común. Ya lo vamos a ver, pero que están vinculadas volvemos a decir, a la disponibilidad y a la magnitud de los recursos y también a la forma social del trabajo. ¿Se acuerdan que lo vimos en la definición? Bueno, y acá vamos a hablar, y cuando vemos esto, hay dos grandes formas de clasificar a los dos vertientes teóricas. Por un lado está la de la estratificación social, y que hablamos de las tipologías sociales, que tiene como base la sociología norteamericana, ¿sí? Con Max Weber,
que fue el impulsor de todas estas dimensiones y que nos habla de esto de los estratos, estratificación social, y que ustedes comúnmente escuchan hablar. Cuando escuchamos hablar de clase alta, media, baja, en realidad es estratificación social. Y hay otra forma de mirar desde el marco teórico a la sociedad, que es el concepto de clases sociales, que lo vamos a ver después, y que tiene como vertiente el marxismo, ¿sí? Karl Marx, ¿sí? Economista que trabajó y desarrolló y estudió El Capital, que tiene varios tomos en su producción sobre el análisis del capitalismo y que nos va a introducir en el concepto de clase social. Pero bueno, en este momento nos vamos a tomar el concepto de Max Weber y que después tomaron otros autores y sociólogos que son los que vamos a compartir. Entonces, ¿qué hacía este sociólogo Max Weber? Distinguía tres dimensiones en la sociedad. Por un lado, él hablaba de un orden económico representado por la clase, pero vuelvo a decirle, no la clase desde la perspectiva marxista, sino lo que ustedes conocen como clase desde la estratificación. Y también él identifica el orden social por el estatus, o sea, la posición que los individuos tienen en una sociedad, y el orden político que está representado también por el partido, ¿no? Cuando uno analiza lo que pasa en una sociedad. Ahora, cuando hablamos de clases desde la concepción de estratificación, volvemos a decir, basada en el orden económico, no sería más que un aspecto justamente de la estratificación, ¿sí? Y que cuando solamente se toma eso, se pierde importancia frente a lo que es el estatus. El estatus, volvemos a decir, es la posición de una persona dentro de una estructura, ¿sí? Y que también tiene un rol, porque hay un comportamiento que se espera de ese individuo que ocupa una posición social, ¿sí? En general, la sociedad espera que el individuo, de acuerdo al estrato del cual forme parte, tenga cierto comportamiento, ¿sí? Entonces, ahí el comportamiento habla de una cuestión más dinámica. El tema, la crítica, la idea no es sacarlo a ustedes especialistas en esta cuestión, sino mencionarles que cuando se critica, los autores que critican la estratificación social, simplemente lo que dicen es que en general son descripciones más estáticas, ¿sí? O sea que te dicen, bueno, una sociedad está formada por una clase alta, media y baja, que hay ciertos estratos y que es como una foto, no habla de los conflictos que existen entre los individuos, entre los estratos, la dinámica que hay interna, las luchas que hay internamente, sino que es como caracterizar a una sociedad en base a los estratos, ¿sí? Pero bueno, vamos a volver a profundizar. Estratificación social, ya dijimos, ¿no? Max Weber fue el impulsor desde la sociología, y volvemos a recordar que es un proceso mediante el cual los individuos, las familias o los grupos sociales son jerarquizados en una escala, ¿sí? Uno de los escalones superiores y otros en escalones inferiores, cuando uno estudia la sociedad, ¿sí? Para eso, para hacer esa estratificación, se toman criterios, ¿sí? Tomamos ciertos criterios o variables. Por ejemplo, ¿qué ingreso tiene esa familia? ¿Qué origen del ingreso? ¿Sí? El nivel de riqueza, el nivel de educación. Fíjense, hay variables cualitativas y cuantitativas. El prestigio de una ocupación, ¿sí? No es lo mismo en una sociedad ser, qué sé yo, un médico que un recogedor de basuras, o sea, hay un prestigio de la ocupación. Por ahí el que trabaja recogiendo la basura tal vez gane más que un médico cuando recién se inicia en un hospital, ¿no? Eso es seguro. Pero hay también una cuestión vinculada al prestigio, ¿no? El área residencial, otra variable cualitativa, ¿en qué zona vive de la ciudad, ¿no? En qué espacio, si vive en un barrio, en un country, o si vive en un barrio de la zona sur o la zona norte, ustedes cada uno váyase imaginando su lugar.
También hay otra cuestión que incide en la estratificación, que es la raza o etnia. Lo vamos a ver después, ¿no? Si pertenezco a un pueblo originario. En algunos lugares, ustedes saben todo lo que significa ser negro en determinado, o sea, de raza, de color moreno, ¿no? En determinados lugares. Todavía hay racismo en muchos lugares. Hay un montón de cuestiones que hacen a los criterios de la estratificación. Y también, con la estratificación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los investigadores? Van definiendo categorías sociales más o menos homogéneas y que los llaman capas o estratos o clases. Vuelvo a decir, no confundamos con clases sociales, ¿sí? Acá hablamos de clase alta, media, baja, desde la perspectiva de la estratificación, ¿sí? Y acá también entra otro concepto que se llama el de la movilidad social. O sea, además de, ustedes, bueno, ¿por qué hablamos de forma piramidal se grafica? Obviamente porque los individuos de las clases altas son minoritarios, la clase media, depende de los países, ¿no es cierto? Pero bueno, en general lo que se identifica como clase baja es mayoritaria en muchos países, ¿sí? Pero por otro lado, acá el gráfico lo que pretende mostrar es que también hay un concepto que es de movilidad. La horizontal, que se refiere justamente a las migraciones, ¿no? Al desplazamiento de los individuos en un espacio, en un territorio. Y la movilidad entre clases, ¿sí? Alguien puede de repente de ser clase baja para ascender a clase media o a clase alta y al revés también, ¿no? Esto de, bueno, también las políticas económicas, cuando se dice, bueno, se está destruyendo la clase media, o se está, bueno, o cada vez hay más pobres, bueno, todo eso tiene que ver con este concepto, ¿sí? Bueno, ahora, ¿a qué estamos aterrizando con todo esto? A los tipos sociales agrarios. O sea, yo les mostré cómo fíjense en que fuimos pasando por la estructura agraria, nos fuimos focalizando en la estructura social, y para estudiar esa estructura social abordamos la concepción teórica que tiene que ver con estratificación, con una forma que se tiene, y que los académicos, quienes trabajan estos conceptos, tienen de clasificar a los individuos, ¿sí? Nosotros, ustedes lo trabajaron y por eso lo retomamos acá en extensión. Tomamos el concepto de los tipos sociales agrarios, ¿sí? Yo se los voy a recordar, si alguno se acuerda, me encantaría que intervengan, pero ¿se acuerdan que cuando vieran en realidad agropecuaria, hablaban de 3 tipos sociales agropecuarios, agrarios? Acá también tendría que estar los trabajadores rurales, pero acá hablábamos de los campesinos o minifundistas, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, profe. Sí. Después teníamos familiares capitalizados y acá empresarios, ¿sí? Esos eran 3 tipos sociales. Acá, fíjense sí. ¿Y el familiar no capitalizado entraría como el minifundista? Claro, el familiar no capitalizado entra, muy buena su observación, porque ahora ya se habla de agricultores familiares. La agricultura familiar es una categoría que apareció recientemente, después la vamos a profundizar, pero que engloba a familiares capitalizados, a campesinos minifundistas y también a pueblos originarios. Pero en los tipos sociales agrarios, cuando se hizo esta tipología, no existía la categoría, ¿sí? Pero muy buena tu observación. Acá, fíjense en las variables que se usaron para definir, cuando uno estudia a los productores que están en un territorio, para definir a qué tipo social agrario pertenece. Yo no los quiero marear ahora con las categorías de agricultura familiar, con toda, porque ese es otro estudio que hizo el ICA. Yo quiero solamente tomar lo más sencillo para tomar tipo social agrario, que es algo que ustedes ya vieron, pero para mostrar la heterogeneidad en un territorio, ¿sí? Usaron categorías como la disponibilidad de tierra. Entonces se dice, bueno, si es insuficiente, insuficiente a suficiente y suficiente a más que suficiente. La disponibilidad de tierra, además, va a depender de qué territorio estamos hablando. O sea, no es lo mismo hablar de disponibilidad de tierra acá en el Valle Lerma
para un tipo social, que es cultivo intensivo, en general lo que se hace, que la disponibilidad de tierra en el Chaco salteño para criar ganado. Ustedes saben exactamente, y lo van a ver con la profesora Camardelli, ya lo vieron, de más o menos cuántas unidades, cuántas cabezas por hectárea. Bueno, no es lo mismo la disponibilidad de tierra en la puna que en un lugar de producción intensiva, ¿sí? Entonces, lo suficiente o insuficiente va a depender exactamente, 2 segunditos. Estoy en clase, ya te llamo. Va a depender de qué región agroeconómica, agroecológica, de qué tipo de producción, etcétera, etcétera. Disponibilidad de capital. Bueno, también para los tipos sociales se habla de escaso en términos absolutos, o sea, también tiene que ver con justamente tomando en cuenta los productores del territorio, bueno, aquellos que tienen menor disponibilidad de capital. En el tema de los familiares capitalizados, ¿se acuerdan que era escaso en términos relativos a las empresas? ¿Sí? O sea, si un familiar capitalizado se compara con un empresario, seguramente va a ser mucho menor. Y a nivel empresarial, obviamente la disponibilidad de capital es la adecuada. En general lo planteamos así. Acá también hay toda una discusión, pero cuando se hicieron esta clasificación es que en los tipos sociales, campesinos minifundistas, se hablaba de que hay un excedente de mano de obra siempre, ¿no? A nivel de las familias. Tanto es así que muchos migran a asalariarse. Pero hoy si miramos también y tomamos una situación del campo, hoy encontramos que muchas veces la familia también solo están los viejos. Entonces ahí hay también una discusión, pero en general podemos plantear que hay un excedente de mano de obra. En los familiares capitalizados y en los empresarios se habla de que es disponible de mano de obra adecuada. Acá, fundamental para distinguir los tipos sociales es la organización del trabajo, ¿sí? En los campesinos o minifundistas, el trabajo es familiar. Puede que alguno contrate eventualmente manos de obra, ¿sí? Puede que alguno contrate en ciertos periodos de cosecha, contratan mano de obra, pero el trabajo es realizado por la propia familia. En tanto que en el familiar capitalizado es el productor, su familia, pero también puede complementar con mano de obra asalariada. Contrata mano de obra asalariada. Muchos de los productores tabacaleros del Valle Lerma son familiares capitalizados. Se trabaja el productor, la familia, pero también contrata de manera permanente o temporaria mano de obra. Y en el empresario, cuando hablamos de mano de obra, la mano de obra no es que no trabaje el empresario, pero trabaja no poniendo el esfuerzo físico, digamos, en general el empresario no está arriba del tractor, no está asadoneando, no está al frente, no está ordeñando las vacas, ¿sí? Ese trabajo lo realizan contratados, ¿sí? Tiene personal contratado. La otra cuestión, ustedes lo vieron y lo ven en economía, la racionalidad económica, ¿sí? Cuando se habla de cuál es la racionalidad, cuál es el objetivo económico que se tiene. En los campesinos, lo vamos a profundizar y lo van a ver en el panel, es maximizar el ingreso global. ¿Qué quiere decir? En general, los productores campesinos producen variedad de cultivos, porque imagínense, es la subsistencia, y entonces si les va mal con un cultivo en el año porque hay sequía, tienen el otro, porque ahí está la vida misma, es el consumo para alimentarse. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que se maximiza, se piensa, hay una relación estrecha entre la producción y el consumo de alimentos. En los familiares capitalizados también es maximizar el ingreso global, pero en el empresario el objetivo fundamental es maximizar el beneficio económico. ¿Qué quiere decir la renta? Por eso es que se buscan, y se habla mucho de la eficiencia, del margen bruto, lo que ustedes conocen y trabajan en economía. Poder de negociación es otra variable que se toma para categorización. Y se habla que en general los campesinos minifundistas, escaso o suficiente, los familiares capitalizados y en los empresarios es suficiente. Esto se llama, sobre todo, fíjense, el poder de negociación frente a los mercados, ¿sí? Sobre todo ahí se refiere el tema del poder de negociación.
Bueno, los resultados económicos lo mismo. Estoy recordando lo que ya vieron, por eso voy rápido. Cuando uno habla de los resultados económicos, siempre se plantea que en general, si uno ve como resultado, no hay beneficio económico positivo, medido en términos como se mide la economía clásica, ¿no? Y se dice que el ingreso que tienen los campesinos en general es similar al salario que tendría un peón rural, un obrero rural, ¿sí? En cambio, en los familiares capitalizados se habla de beneficios menores al medio de las empresas, pero bueno, hay un beneficio económico positivo, y acá, cuando hablamos de empresario, se busca el beneficio económico, se logra el máximo posible en función de la actividad que desarrolla. En cuanto al nivel de vida, también, obviamente, términos muy discutidos, pero acá hay muchas carencias básicas de salud, de educación, de vivienda, ¿no? Las carencias respecto al tema de infraestructuras, en general en los minifundistas, adecuados en los familiares capitalizados y en los empresarios también, ¿sí? Acá también se toma como el nivel de empleo. Obviamente, si habíamos dicho de que había mano de obra excedente, acá hay un subempleo subempleo encubierto. Acá, en los familiares capitalizados, hay una tendencia al pleno empleo y pleno empleo en los tipos sociales empresarios. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, bien. Sí, profe. les refresqué, total tienen después para leer, pero bueno, es retomar los conceptos de lo que ya vieron. Ahora vamos a entrar a otro tema, y discúlpenme, ya estamos cerrando la clase, pero entramos a clases sociales, ¿sí? Acá yo les traje una historieta conocida, capaz que por alguno de ustedes, bueno, en nuestra historia generacional influyó muchísimo, que es Mafalda, ¿sí? ¿Ustedes lo vieron? ¿Conocen a Mafalda, algunos de ustedes? ¿Leyeron algunas historietas? Sí, profe. Ajá. Sí, profe. ¿Les gusta Mafalda o no? ¿O sienten que no les llega de ninguna forma? No. No. No, creo que la mayoría a lo veces. vimos, pero no siempre En los diarios apareció eso, ¿no? Ajá. Bueno, lo que hacía el humorista Quino con su historieta, que salía publicada muchas veces en el diario, en el diario La Nación en general, era tratar de, con esta historieta, graficar, compartir a través del dibujo y los diálogos lo que iba sucediendo en la sociedad, ¿no? Un estudioso, el Quino fue un estudioso de los procesos sociales, un humorista que se dedicaba a estudiar la sociedad, ¿no? Y la plasmaba, o sea, él como humorista, y lo plasmaba. Hoy ustedes tienen miles de formas de analizar los procesos sociales, lo que sucede, ni qué hablar, es tan dinámico hoy, pero bueno, la historieta formaba parte de eso. Entonces acá le dice, pero vos me dijiste que ibas al jardín de infante porque no estás ahora allí. Entonces el changuito le dice, pero es que porque se acabaron las clases sociales, pregunta ella. Bueno, acá el tema de Mafalda, que dice, bueno, creí que había llegado el comunismo, decía ella, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el tema clases sociales está vinculado con el marxismo, con una forma de estudiar la sociedad que tiene que ver con la vertiente marxista, con Carlos Marx, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos introduce un poco desde el humor, vamos a entrar a mirar también el concepto de clases sociales desde el marxismo. ¿Y por qué los tocamos acá? Porque hay autores hoy en día que siguen estudiando la sociedad desde la perspectiva marxista, ¿sí? Muchos de los autores que nosotros trabajamos, que leemos, que también nos ayudan a clarificar muchas cuestiones, tienen como vertiente el marxismo, ¿sí? Así como también está Max Weber y la vertiente de los tipos sociales, la estratificación, también está la concepción marxista. ¿Y qué nos dice? Acá tomamos, Lenin justamente tomó y definió, a partir de la obra de Marx, y define el concepto de clase social, ¿sí? Básicamente, ¿cómo lo define Lenin? Que son grupos de hombres, bueno,
ahora sería hombres, mujeres, otros, ¿no? Tomando la cuestión ahora, por suerte, la diversidad, pero bueno, acá lo hice en un momento histórico donde, bueno, hablaban este lenguaje, donde los grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado. Volvemos al tema. Los sistemas sociales se vienen determinando históricamente, ¿no? Por un lado es el lugar que ocupan, por las relaciones que se encuentran respecto a los medios de producción. Medios de producción es lo que ustedes conocen, o sea, ¿cuáles son los medios de producción? Recordémoslo. Tierra, trabajo y capital, ¿sí? Que son los que ustedes llaman factores de producción. ¿Se acuerdan? Tierra, trabajo y capital, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relacionan esos individuos con lo que desde la teoría marxista se llama medios de producción? Por el papel que desempeñan en esa organización social del trabajo, ¿sí? Y por consiguiente, el modo y la proporción en que perciben la riqueza de que disponen, ¿sí? O sea, el tema de cómo se percibe la riqueza, ¿sí? Hay sectores que se apropian más de la riqueza que otros sectores, ¿sí? Entonces acá fíjense en todos los elementos que entran en la definición de clase social. Y acá tenemos, para hacer rapidito y para que no volvernos locos con esto, Marx nos habla de 3 clases sociales. El proletariado, que serían los trabajadores, ¿sí? La pequeña burguesía, que serían en este caso los empresarios, los familiares capitalizados, y la aristocracia financiera, que ustedes saben, el sector financiero, ¿sí? Si nosotros tomamos, para distinguir claramente, por ejemplo, nos vamos a ANTA, que hay varios compañeros y compañeras de ANTA. Si yo tuviera que definir qué clases sociales me encuentro en ANTA, y yo puedo decir, si me voy a otro lugar también, solamente encuentro 2 clases sociales. Los productores de soja, por ejemplo, podemos decir los productores ganaderos, los productores hortícolas de primicia, en todo lo que es Apolinario Sarabia, etcétera, etcétera, que son la burguesía, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de los empresarios, ¿no? Pero que en este caso, del concepto de clase social, es la burguesía. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que son burgueses? Porque su relación con los medios de producción, ellos son los propietarios del capital. La relación, ellos tienen capital. Pueden ser propietarios de la tierra o no, pero sí tienen capital, ¿sí? Pueden ser arrenderos, pueden ser, ¿sí? Pero son claramente propietarios, ¿sí? De ese capital. ¿Está? Sobre todo vinculado y no son su propia mano de obra, sino que contratan mano de obra, ¿ok? Entonces, las 2 clases son los trabajadores rurales, o sea, los proletarios y la burguesía. Ahora, ¿qué pasa? Y ahora los voy a problematizar un poquitito más. Con los campesinos o pequeños productores. Dijimos que los campesinos o los pequeños productores familiares eran, por un lado, tienen algún medio de producción, ¿no es cierto? Tienen algún aradito, algún tractor, alguna maquinaria, poseen semillas, o sea, tienen algún factor, son propietarios de algún medio, ¿sí? Pueden ser propietarios o no de la tierra también, o sea que si fuera por la perspectiva del marxismo serían burgueses. ¿Estamos hasta ahí? Pero ¿qué pasa? Que no son burgueses, porque al mismo tiempo ellos son su propia fuerza de trabajo, o sea que también son proletarios, ¿sí? Ellos mismos son los trabajadores. Entonces, ¿qué decía el marxismo y qué dicen los autores marxistas? Que los campesinos no son una clase en sí, ¿sí? Sino que son una clase en transición, no son ni la burguesía ni el proletariado. ¿Y qué es lo que va a pasar con el desarrollo del capitalismo? Van a tender a desaparecer. ¿Qué quiere decir con esto? O se van a ir en un crecimiento y van a poder capitalizarse cada vez más y van a pasar a ser burgueses, o se van a empobrecer y van a pasar a ser trabajadores nada más, ¿sí?
De hecho, cuando uno mira procesos también, puede decir, bueno, en tal lugar es verdad, van desapareciendo los productores, se van empobreciendo, terminaron siendo trabajadores, abandonaron la tierra. En otros lugares no. Y en otros lugares siguen existiendo. Entonces, acá hay no los quiero marear, hay una gran disputa de autores, porque hay distintas formas de mirar esto. Y hay un autor que yo se los mencioné en la clase pasada, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las agronomías zonales? ¿Se acuerdan? Que era Chayanov. Chayanov, economista ruso de la misma época, la Revolución Rusa, o sea, de Lenin y todo, que él dijo, ojo, ustedes se están equivocando cuando analizan a los campesinos en Rusia. Porque los campesinos tienen un modo de producción distinto al capitalista. Y por lo tanto, los campesinos buscan tener un equilibrio entre lo que producen y consumen y no se manejan con los mismos criterios, la misma racionalidad que el capitalista. Y por lo tanto van a perdurar en el tiempo. Entonces, acá todavía hoy encontramos gran cantidad de campesinos. Ahora, si lo miramos, ¿de qué nos diría un marxista? Yo tuve profesores marxistas en mi doctorado. Decían, no, bueno, siguen existiendo porque en realidad están en territorios que todavía no son propicios para el capitalismo. Qué sé yo, están en las montañas, ¿a quién le importa hoy en día todavía meterse ahí en, qué sé yo, ¿a quién le importa meterse en Santa Victoria, en Nazareno, en Iruya, en los lugares más alejados del Valle Calchaquí o en el mismo Chaco Salteño? Bueno, vemos al mismo tiempo, y entonces vemos que también desde esa perspectiva, el avance de la frontera agrícola, por ejemplo, que ustedes lo saben, que lo conocen los que están en territorio, muchas veces produce, ¿no?, los desmontes, produce expulsión de los campesinos, pero también hay campesinos que se organizan o comunidades indígenas y que resisten. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no solo son las circunstancias, esta clasificación, sino que se resiste al avance del capitalismo a través de otras formas. Pero bueno, volvemos a lo que queremos que ustedes conozcan. Hay dos formas de mirar la sociedad. Si yo me manejo en el Valle del Lerma, también les preguntaría, ¿y qué tipos sociales hay? Y yo, si tuviera que describir desde la tipología, diría, en el Valle del Lerma hay pequeños productores minifundistas, hay productores también campesinos en las zonas, qué sé yo, cerca de Finca Las Costas, algo en Quijano. Hay familiares capitalizados, claramente, el tabaco es un cultivo hecho también por minifundistas, pero también por familiares capitalizados y también por empresarios, ¿sí? El tambo, la producción tambera, hay muchísimos empresarios y también familiares capitalizados. Lo hortícola, que es los cinturones verdes, ¿no?, del Valle del Lerma, ahí son pequeños productores minifundistas y también podemos encontrar familiares capitalizados, ¿sí? Pero si yo me voy a la quebrada de Humahuaca, son familiares capitalizados básicamente, pero si yo me voy a la colonia Santa Rosa o más a Orán, en la colonia son familiares capitalizados, pero en Orán también tengo grandes empresarios hortícolas, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de un tipo de producción, pero donde encontramos los distintos tipos sociales, ¿sí? Con la caña ya les di el ejemplo. En la ganadería lo mismo. La ganadería, ustedes saben, si yo tuviera que decir cómo es la ganadería en Salta, y bueno, tengo productores empresarios, y ustedes saben que hay una tendencia cada vez mayor a los feedlot, ¿no?, con grandes grupos empresariales. También tengo empresarios como en Lajitas, y también tengo familiares capitalizados y muchísimos productores campesinos o de pueblos originarios, con la ganadería vacuna y también con ovejas y cabras, ¿sí? O sea, fíjense en toda esta cuestión. Bueno, acá, bueno, también el tema. Estratos son categorías más estáticas, descriptivas, no quiere decir que sean malas o buenas, sino que sepamos que si miramos de los estratos tenemos como una cuestión más estática. Y hay una cuestión más que pretende, la idea es que no sepamos que sepamos que no es una validez universal, que también tenemos el concepto de clase y que acá el concepto de clases nos habla de los conflictos entre clases, ¿sí?
¿Por qué? Porque hay conflictos. El obrero quiere ganar cada vez más y el empresario, si fuera lo posible, quiere pagar lo menos posible, ¿sí? Eso lo vemos en el juego de la vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dice que hablamos de conciencia y lucha de clase? ¿Por qué? Porque las clases se agrupan, ¿no es cierto? Dijimos con objetivos comunes, ¿sí? Y se organizan para luchar políticamente, defendiendo sus intereses, ¿sí? La clase, la burguesía, se organiza para luchar y defender sus propios intereses, las gremiales patronales, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, los trabajadores también se organizan, a través hoy en día podemos decir de los sindicatos. ¿Y por qué decimos que las clases están en oposición, pero que al mismo tiempo son complementarias y antagónicas? ¿Sí? ¿Hola? Se escucha, profe. Bueno, ya estamos terminando. Aquí seguimos, ¿Por qué decimos que son complementarias? Porque una clase necesita de la otra. El obrero, el proletario, necesita que exista el burgués, o sea, hablemoslo en otros términos, quien lo contrate, para una industria, para una empresa, o en la cuestión agropecuaria, quienes son trabajadores necesitan que exista la burguesía, necesitan fuentes de trabajo, ¿sí? Al mismo tiempo, quien produce, digamos, quienes son los burgueses, necesitan de los trabajadores para levantar sus cosechas, en la industria, se necesitan. Pero al mismo tiempo, ¿por qué decimos que son antagónicas? Porque cada uno defiende intereses distintos, ¿sí? Cada uno va a querer ganar más según el lugar que esté. Entonces ahí entra la cuestión de las luchas y los conflictos, ¿sí? Nada, yo quería cerrar acá, obviamente está todo el tema de lo vamos a seguir retomando, profundizando, pero el objetivo ¿cuál era? Mostrar por un lado que no podemos, lo que vemos de estructura agraria hoy responde a procesos históricos, hay distintos factores que inciden en la conformación de una estructura agraria y sobre todo la extensión es la relación con esos sujetos de la estructura agraria y mostrar rápidamente la heterogeneidad de los sujetos. Y finalmente cerrar mostrando que hay distintas formas de estudiar a los sujetos, ¿sí? Distintas formas en las cuales nosotros podemos decir en un territorio dado hay estos sujetos o hay estos otros, ¿sí? Si lo miramos desde la perspectiva de clase son estos y desde lo miramos desde la perspectiva de la estratificación, que es la herramienta que más trabajamos nosotros, digamos porque es la que ustedes permanentemente están trabajando, es desde las tipologías con los tipos sociales agrarios, ¿sí? Acá cerraríamos la clase de hoy y vamos a retomar en la clase teórica de la semana que viene, a partir de eso también, cuál es la problemática agraria, ¿sí? Y la problemática sobre todo que viven los sujetos agrarios, que se va a complementar con lo que nos van a decir los panelistas, ¿sí? Y se va a terminar de complementar con lo que ustedes van a ver después en su trabajo en la PBER en los territorios, ¿sí? Sí, profe. Medio latoso es esto, yo sé que para ustedes, para muchos es muy aburrido, pero bueno, es tratar de aproximarnos a toda esta cuestión y nada, invitarlos, sí, eso sí, a que lean lo que yo les indiqué en el Moodle, o sea, hay varias lecturas, la de los censos, está la otra lectura de un trabajo del profesor Rodríguez Faraldo, que íbamos a retomar todo lo que es la hacienda, la plantación y qué pasa hoy en el Valle del Lerma, y está la otra lectura, hay dos lecturas sobre estructura agraria, que es refrescar lo que ustedes ya vieron, nada más, y la lectura, y la lectura de Nueva Ruralidad, la crítica a Nueva Ruralidad que hace Blanca Rubio. O sea, tienen bastante para leer, pero si ya avanzan con esto, tienen gran parte del trabajo, más lo que observen en las clases, gran parte del avance para el parcial, ¿sí? Así que bueno, los dejo descansar y nos estamos encontrando en la clase del martes y en el panel del miércoles de la semana que viene. Cualquier cosa estoy disponible para consultas, ¿sí? Listo. Gracias. Bueno, Bien, profe. muy bien.